La salud, como lo hemos visto, tiene que ver con una armonía, tiene que ver con una condición en la cual las cosas están equilibradas. Ahora, si nos llegamos a preguntar linealmente hablando, cómo se vive, cómo se desarrolla esa armonía, o qué referimos al decir la palabra armonía, bueno, como lo hemos dicho en otras ocasiones, o hemos hablado de ello en otras veces, donde hablamos de la forma o manera en que se desarrolla todo el mundo, de un estado vibratorio, donde incluso sabemos que ese estado vibratorio tenemos una forma de medirlo, de verlo, por ejemplo, en todo lo que es el espectro electromagnético, donde el espectro electromagnético tiene diferentes vibraciones que se pueden medir, o diferentes, vamos a decir, frecuencias que se pueden medir en hercios, donde un hercio es la, el ciclo completo, ¿sí? El ciclo completo de vibración, y entonces de acuerdo a cuántos ciclos completos de vibración hace, son los hercios que tiene. Si por ejemplo tenemos una vibración de un hercio, por decir, sería nada más un movimiento, y es en cierto tiempo. Entonces la referencia de cierto tiempo, de cuántos ciclos hace en vibración, nos da a cuántos hercios está la frecuencia de la que estamos hablando. Entonces hay megahercios, kilohercios, hay una gran milihercios, hay una gran cantidad de formas de dividir los hercios al punto de que algo mide más pequeño porque es más rápido o más grande porque pues es más lento. De acuerdo a eso, podemos ver que en todo el espectro electromagnético pues está la luz, el sonido, los rayos ultravioleta, está por ejemplo las ondas de radio, están los rayos cósmicos, o sea, están muchos estados de frecuencias y vibracionales que representan todo lo que conocemos. Y de acuerdo a ello las cosas se representan. Así como estamos viendo que toda vibración, que realmente la energía misma es vibración, que todo el universo está vivo y está vibrando a nivel atómico, molecular, subatómico incluso, yo creo que es cuando empezamos a entender las cosas diferentes. Cuando hemos hablado del estado vibracional de las cosas, entendemos que todo está hecho de lo mismo, solo que está representado en diferentes frecuencias. Y al estar representado en diferentes frecuencias vibratorias, pues podríamos distinguir un objeto de otro o un material de otro, sabiendo que son distintos o diferentes ante nuestros ojos, pero realmente su esencia es la misma, con la diferencia de su representación de acuerdo a la vibración o a la frecuencia que están ahorita teniendo, de acuerdo también incluso la frecuencia se da de acuerdo a la energía que tienen. Todo esto, digo, no es para saberlo o para profundizar en ello. Podríamos profundizar y hablar un poco más científicamente de lo que son los hercios, de lo que es el espectro electromagnético. Podríamos hablar más de eso, más científicamente en cierto momento. Pero en este momento, más que hablar de ello científicamente, lo que nos interesa es entender y saber que todo está vibrando, que todo está en una frecuencia dada y que incluso nuestro cuerpo tiene cierto estado de frecuencia y que las frecuencias de nuestro cuerpo podrían estar en una frecuencia que está en un estado de equilibrio, de salud, o que la frecuencia de nuestro cuerpo puede estar en un estado totalmente incorrecto, de enfermedad. Por lo tanto, podríamos decir que una persona que está en salud tiene una frecuencia correspondiente a su salud y una persona que está enferma tiene una frecuencia correspondiente a la enfermedad. Por lo tanto, también podríamos entender la salud física y la enfermedad física como estados de frecuencia. Ahora, no solo lo físico, lo emocional, lo mental, todo lo demás también. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar más o un poco más al cuerpo físico. Totalmente es por hoy la tecnología que tenemos, donde definitivamente podemos afectar directamente el cuerpo físico con estados de frecuencia dados. Por ejemplo, si aplicamos un ultrasonido, podríamos cambiar las estructuras óseas o cambiar ciertas condiciones de nuestro cuerpo, incluso musculares. Ahí ya sabemos que existen máquinas o aparatos que nos ayudan a relajar los músculos con ultrasonido o que nos ayudan a romper piedras de los riñones con un ultrasonido significativo o más fuerte, o más potente, o dado exactamente a la necesidad correspondiente de esa piedra de riñón. De acuerdo a ello, entonces nos damos cuenta que sí, que hay una relación directa entre las vibraciones, las frecuencias y nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, no solo eso, en la tecnología actual hay unos aparatos que es como si fuera una parabólica o una antena donde se aplica un sonido significativo que no se percibe tanto con
con los oídos, pero sí se percibe como una presión y también se percibe como un sonido muy chillante que te afecta y te marea y te tumba, donde es un aparato que utilizan, por ejemplo, los gobiernos para que cuando alguien tiene una manifestación y la quieren deshacer, con esa antena la van puntualizando o la van apuntando a las masas de personas y las personas les duele la cabeza, sienten una presión significativa, llegan hasta desmayarse. Y esa tecnología actualmente existe. Y así vamos a encontrar que hay muchas tecnologías no solo con el sonido, con la luz. Por ejemplo, sabemos de la fototerapia, sabemos también, por ejemplo, de condiciones de rayos láser. El rayo láser ya se utiliza para muchas cosas, hasta para cortar la piel, cortar músculo en una operación, en una cuestión quirúrgica, donde el rayo láser, lógicamente, es un haz de luz, literalmente, es una luz concentrada en un espacio pequeño, generando entonces una gran fricción o un gran calor en aquello que tocan. Por lo tanto, no podemos negar que la tecnología está de acuerdo a eso. Ahora, los celulares, la televisión, el internet, funcionan de acuerdo al espectro electromagnético. Es lo mismo. ¿Quién no ha tenido un celular puesto, por ejemplo, y siente que se calienta? Se calienta por dos condiciones. Una es por la fricción de la energía que genera la batería y la otra es porque la señal del celular genera también una microonda, haciendo que genere un calor, como cuando el microondas está prendido funcionando y nos está afectando la parte de nuestra piel o incluso más adentro, porque estamos generando un calor de microondas que está afectándonos directamente. No nos dicen mucho de ello porque no les conviene, pero definitivamente tener el celular puesto en nuestro oído hace una afección significativa porque así genera un estado electromagnético que genera microondas que afectan de alguna forma nuestra salud. Bueno, también tenemos, como digo, el microondas, muchas cosas. O sea, en la actualidad hacemos uso del conocimiento que se tiene del funcionamiento del espectro electromagnético que hemos conocido que está en todo el universo. Y de ahí derivamos muchas de las tecnologías que actualmente estamos utilizando. Ahora, ese estado vibratorio, esas frecuencias, ¿qué relación podrían tener con nosotros? Bueno, las frecuencias podríamos decir que existen de diferentes formas y diferentes maneras. Por ejemplo, hay frecuencias que son armónicas y frecuencias que son desarmónicas. Una frecuencia armónica es porque de acuerdo a la naturaleza van encontrando el punto preciso donde la armonía natural existe, donde se ha medido de otras formas y maneras. Por ejemplo, hemos hablado a veces también de la sección áurea. Hemos hablado de la perfección misma, que la sección áurea se manifiesta en toda la naturaleza en la forma en que se representa, por ejemplo, en una flor, cómo están sus pétalos acomodados, cómo giran los planetas alrededor del Sol o las lunas alrededor de los planetas. Como por ejemplo las ramas de un árbol se van acomodando de acuerdo a ciertos ángulos específicos que van de acuerdo a esa naturaleza, van de acuerdo a esas condiciones de la sección áurea o de la forma en que la forma natural de que las cosas se dan por el menor esfuerzo. Todo esto se da de acuerdo a eso, a que se van buscando, encontrando las armonías, y las armonías fueran así como caminos que la naturaleza tiene marcados, generan menor esfuerzo y por lo tanto la energía tiene menos fricción. Y todo en la naturaleza tiende a eso, a buscar la armonía. Ahora, están también las frecuencias desarmónicas. Las frecuencias desarmónicas son las que no están tan sintonizadas con esa armonía, o que incluso están por puntos distintos de esa armonía. ¿Qué es lo que pasa? Generan enfermedad, generan fricción, generan calor, generan pérdida de energía cuando estás usando un sistema específico para que sea más eficiente. Por ejemplo, podríamos decir en la actualidad, todo aparato o todo manejo de energía que maneje frecuencias armónicas son más eficientes que cualquier aparato o manejo de energía que no tenga tanta sintonía en las frecuencias al punto que estén sus frecuencias desarmonizadas o no sean frecuencias que están armónicas. ¿Ok? Entonces son condiciones que es importante entender incluso hasta el manejo de la tecnología que tenemos actualmente. Bueno, de acuerdo a ello, incluso más, podríamos decir, también las frecuencias armónicas o desarmónicas son correspondientes no solo a la naturaleza, sino a cosas particulares. Por ejemplo, aunque
una frecuencia sea armónica en la naturaleza, puede ser desarmónica para alguien o para algo. Por ejemplo, la frecuencia natural de los rayos del sol es natural y es normal, y es una frecuencia dada armónica porque es la forma que el rayo del sol atraviesa todo el espacio, atraviesa la atmósfera y nos llega a nosotros. Pero una exposición de tiempo prolongado y significativa de los rayos del sol al cuerpo humano le genera enfermedad, le genera quemaduras, le genera hasta cáncer. Entonces podríamos decir que las frecuencias del sol son desarmónicas en cierto punto para el ser humano cuando está el ser humano sobreexpuesto a ellas. Si no estamos sobreexpuestos a ellas, nos dan cierta armonía. Pero entonces hay frecuencias que aunque naturalmente sean armónicas, pueden estar desarmónicas para algo en particular o por su exceso. Y vamos a encontrar eso. Todas las personas que tengan una sobreexposición solar van a encontrar que pueden generar, o va a ser más fácil que tengan, una enfermedad principalmente de la piel. Y no solo eso, nos sentimos mareados, nos da calor. ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, cuando va a la playa o a una alberca, quemaduras hasta de 2º grado? O sentir asoleado y siente una presión y un calor interno muy fuerte durante un día o varios. Entonces, eso es por una sobreexposición solar, donde si nos exponemos menos al sol, no tendríamos ese problema. Por lo tanto, existen frecuencias armónicas, frecuencias desarmónicas, y las frecuencias pueden ser armónicas o desarmónicas, tanto de forma en la naturaleza como de forma particular. Ahora, también existen frecuencias correspondientes, donde las frecuencias correspondientes son las que corresponden directamente, naturalmente a algo. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene una frecuencia correspondiente. Las células tienen una frecuencia correspondiente. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene una frecuencia correspondiente. Si lo vemos en los centros energéticos, que muchas veces llaman chakras, cada chakra o cada centro energético tiene una frecuencia correspondiente. Nuestras emociones tienen frecuencias correspondientes. Los pensamientos tienen frecuencias correspondientes. ¿Qué quiere decir entonces una frecuencia correspondiente? Una frecuencia correspondiente significa que es representativa de aquello que le corresponde. O sea, hace que es lo que es. Para que naturalmente estemos sanos, tenemos que vibrar en esa frecuencia correspondiente. Porque es la frecuencia correspondiente que la naturaleza nos dicta para nuestra armonía. Entonces nosotros tendríamos que vibrar a una frecuencia correspondiente de acuerdo a lo que somos. Si estamos fuera de esa frecuencia correspondiente, pues caemos en enfermedad. Y no solo física, emocional o mental. Por ejemplo, una persona que no está en frecuencia correspondiente de su estado mental, pues es una persona muy problemática. Una persona que no tiene una frecuencia correspondiente en un estado emocional sano, pues es una persona que sufre mucho. Una persona que no tiene una frecuencia física correspondiente correcta, pues tiene cáncer o tiene un deterioro, un desgaste significativo, un envejecimiento, una enfermedad. Así también, no solo existe la armonía, desarmonía correspondiente, sino también existe de resonancia. Hay frecuencias resonantes. Y las frecuencias resonantes son aquellas con las que resonamos. Y las frecuencias resonantes, puede haber una frecuencia resonante básica, que si resonamos con esa frecuencia, nos destruimos. Porque la resonancia incrementa y exponencia nuestras frecuencias correspondientes, haciendo que nos enfermemos, haciendo que nos destruyamos. Por ejemplo, si tú aplicas una frecuencia resonante a un puente, por más pequeña que sea la frecuencia, tumbas el puente. Y se han hecho muchos experimentos al respecto. Incluso ha habido accidentes. No me acuerdo en qué lugar, pero un puente que se inauguró en Estados Unidos hace algunos años, ya hace unos 50, 60, 70 años, fue en los 57, es una cosa así. Al inaugurar el puente, la gente estaba esperando cruzarlo a pie. Y empezaron a cruzarlo a pie, y con la marcha de las personas, cuando iban pisando el puente, se generó una vibración y una frecuencia correspondiente al puente primero, y estaba muy bien. Pero cuando esa frecuencia correspondiente brincó a una frecuencia que ya no era correspondiente ni armónica, que era una frecuencia de resonancia, empezaron las pisadas a resonar junto con el puente, y el puente empezó a tener vibraciones significativas, donde el puente se cayó, colapsó. Y colapsó por eso,
porque las personas encontraron inconscientemente la frecuencia resonante donde destruyeron el puente. Si tú le aplicas a un edificio, por ejemplo, principalmente para que la vibración resonante y resuene en todo sea de acero, y le empiezas a aplicar la frecuencia resonante y encuentras la frecuencia exacta, en 10 minutos o 15 minutos tumbas toda la estructura por más grande que sea. Es increíble, es increíble. Si alguien aplica en nosotros la frecuencia resonante, les digo, nos puede meter en una enfermedad inmediata o muy rápida, o nos sentimos muy mal, vomitamos, nos duele la cabeza. Y son condiciones que, por ejemplo, el aparato que les dije, que se acuerdan, bueno, han encontrado de alguna forma bastante esa frecuencia resonante en las personas y se la aplican y como les digo, los desmayan, los tumban, los aturden. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Bueno, que tenemos que encontrar las frecuencias correspondientes a nosotros, las frecuencias correspondientes y armónicas a nosotros. Y debemos de quitar, eliminar o no estar en presencia ni de las frecuencias resonantes de esa manera que nos pueden destruir o de las frecuencias que tienen que ver con la desarmonía. Ahora, hay frecuencias resonantes armónicas, pero yo no me quiero meter en mayor profundidad. Pero las resonantes que estoy hablando es, como les digo, es las básicas que llegan a exponenciar nuestra resonancia y la exponencian a un punto que nos destruimos, nos meten en una frecuencia duplicada o triplicada correspondiente, generando que se destruya. Yo no quisiera, o sea, no, podemos profundizar en eso, pero no nos dé el tiempo y no es momento, pero sí, y también a lo mejor es algo tan poderoso que no deberíamos de hablar tan abiertamente de ello, pero yo creo que sí, mucha de la tecnología y ciencia actual entiende lo que estoy diciendo y se maneja con lo que estoy diciendo y son condiciones que hacen que las cosas, como les digo, puedan hasta colapsar o puedan al revés, sanar muy rápido. Por ejemplo, si aplicamos la frecuencia correspondiente y armónica al cuerpo humano, una herida se sana mucho más rápido de lo que se sanará normalmente. Si una herida, por ejemplo, de la piel se tarda 27, 28 días promedio en poderse sanar, pues aplicando diariamente por un tiempo significativo la frecuencia correspondiente y armónica, pues entonces podría sanarse en 7, 8 días, 10 días. O sea, se reduce significativamente el tiempo que el cuerpo tarda natural y solamente para sanarse. Por lo tanto, es muy importante entonces el manejo más consciente de esas frecuencias. Ahora, esas frecuencias son de muchas maneras. Podríamos nosotros también generarlas artificialmente y ayudarnos y apoyarnos de ello, pero también, naturalmente, tiene mucho que ver con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con las palabras que utilizamos al hablar. Tiene que ver con dónde estamos puestos, dónde están nuestros pies sentados. Si estás en el miedo, pues lógicamente al estar en el miedo tienes frecuencias totalmente desarmónicas, tienes frecuencias que se alejan de lo correspondiente. Incluso pues esas condiciones hacen que hay gente que hasta batalle para respirar o para vivir. Por lo tanto, el estarte quejando todo el día, el tener miedo, el estar rodeado de personas no convenientes, generan que tengas un ambiente de frecuencias desarmónicas que lógicamente la posibilidad de que te enfermes, la posibilidad de no tener una vitalidad y fortaleza, porque muchas veces no tienes que llegar a una enfermedad como tal. O sea, puedes simplemente estar cansado, puedes simplemente no dormir bien, puedes, condiciones de ese tipo, sentirte deprimido, triste, ¿sí? Por lo tanto, tienes que tener un ambiente correcto, tus pensamientos deben de ser correctos, tus sentimientos, tus emociones deben de ser las mejores. Por eso todo lo que compartimos es con esa intención, de que tú vayas elevando significativamente tu frecuencia y tengas una frecuencia correspondiente y que la frecuencia que ahora tengas corresponda precisamente a la mayor armonía que puedas soportar, a la mejor forma o manera que te puedas manifestar. Entonces, hay formas y maneras, como les digo, también artificiales. Y esas formas pues pueden ser con sonidos, con luz, con temperaturas, con posiciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, con luz. Nosotros somos fotovoltaicos, por decirlo de alguna manera, hacemos una fotogénesis, si lo quieren ver de otra forma. O sea, respondemos significativamente a la luz. La forma en que nuestro cerebro, nuestro cuerpo produce o segrega
hormonas, endorfinas, todo tipo de condiciones internas, tiene mucho que ver con la luz. Entonces, una exposición correcta a la luz, al sol, es fundamental y significativa, pero tiene que ser consciente preferentemente. En las mañanas levantarnos temprano, salir al sol, agradecer el nuevo día, darle las gracias a Dios, bañarnos de ese baño de sol de 10 a 15 minutos, abrir nuestra boca, que todo se llene de luz, agradecer la luz, agradecer el sol, llenarnos de él, es fundamental. Eso ayuda a que la vitamina D, ayuda a que tengamos energía, fortaleza, que mental y emocionalmente tengamos agradecimiento en vez de queja, y nos empezamos a mover en un estado vibratorio de mayor armonía, más armónico, más correspondiente. También, por ejemplo, la respiración. Todos los ejercicios de respiración significativamente generan un estado vibracional más armónico correspondiente. Los sonidos. Por ejemplo, si tú usas palabras altisonantes, lo único que estás haciendo es generando armonías horribles. Entonces son desarmónicos que te están afectando aunque no te des cuenta. Y son desarmónicos que incluso afectan hasta la relación con los demás o contigo mismo, las emociones, el pensamiento y lo físico también, porque se va haciendo una condición encadenada donde todos los cuerpos se ven afectados. Al contrario, si empiezas a decir te amo, si empiezas a decir, oye, qué bien que te veo, oye, te bendigo, Dios te bendice, pues todo eso ya es diferente. Empezamos a generar conscientemente estados frecuenciales y armónicos y correspondientes que nos llenan de bienestar, de salud, que nos llenan de unas condiciones buenas. Ahora, no solo eso, también, por ejemplo, el tipo de luz que utilizamos donde trabajamos. Mientras la luz se parezca más a la del sol es mejor. A veces utilizamos luces muy frías, donde la luz fría, bueno, nos ayuda como a poder trabajar mejor a veces, pero si no tenemos que hacer un trabajo manual donde la vista tiene que estar muy concentrada, pues la luz fría no nos ayuda. La luz fría es más desarmónica para nosotros que la luz cálida, la luz amarilla. Entonces la luz amarilla es mejor porque la luz que es muy fría, la luz tiene mucho azul y el azul nos lastima significativamente los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué nos lastima los ojos? Porque tiene una frecuencia que es desarmónica para nosotros. De hecho, uno de los problemas principales de las tablets, de los celulares, de las computadoras, es que tienen una derivación significativa de la luz azul. Y esa luz azul sí hace estragos en nuestra visión. Y es más fácil hoy por hoy tener personas con una visión desgastada o una visión cansada porque tenemos una exposición significativa a esa luz azul. Por lo tanto, la luz azul nos cansa, la luz azul nos deteriora la vista, la luz azul es desarmónica para nosotros. Tenemos que encontrar entonces frecuencias más cálidas de la luz porque eso nos va a dar mayor armonía en nuestra salud. No vamos a cansar menos de la vista, se va a desgastar menos la vista, vamos a estar más cómodos, nos vamos a sentir más cálidos, más en ambiente correspondiente a nosotros como seres humanos. No solo eso, también podemos hacerlo artificialmente con mantras, con sonidos. Por ejemplo, cuando alguien se pega, alguien dice ¡ay! El sonido ¡ay! Parecería como que, ¿por qué alguien dice ¡ay! ¿Por qué se queja así? Y es increíble cómo alguien cuando se pega dice ¡ay! En Asia, en Occidente, en todas partes del mundo, indistintamente el idioma que se hable, la gente dice ¡ay! ¿Por qué? Porque ese sonido ¡ay! Es un sonido armónico correspondiente a sacar el dolor. O sea, ese sonido genera ciertas frecuencias que ayudan a eliminar el dolor de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un dolor en tu cuerpo, aunque te doliera el codo, te agarras así, haces una presión y dices, ¡ay! ¡Ay! Y empiezas a disipar el dolor. Y el dolor se baja significativamente hasta mejor que si tomaras un analgésico. Y así hay muchas condiciones correspondientes y armónicas que podemos ir aprendiendo. Sonidos específicos que generan frecuencias específicas para condiciones específicas de elevar tu conciencia, de tener mejores ideas, de llenarte de luz, de amor, de bienestar, de recuperar la salud. Sin embargo, cuando hablamos de esas prácticas, muchos se burlan o muchos se ríen, pero pues aquellos que se burlan o se ríen no comprenden, pues la ignorancia les gana y siguen viviendo como viven. Entonces son prácticas que parecen raras, son prácticas que muchos no corresponden o no entienden, sin embargo son prácticas que realmente tienen
una condición práctica en nosotros. O sea, hay una afección directa en el estado vibratorio de las cosas. Por lo tanto, yo sí los invito a encontrar todo ello, a encontrar las armonías correspondientes, significativas, o las frecuencias significativas que nos den bienestar. Yo sé que en este corto tiempo no puedo hablar de cada una de ellas, sino simplemente dar ejemplos, pero no se preocupen, al cabo nos queda mucho tiempo y cada semana, cada vez que tenemos oportunidad de coincidir y compartir, podemos compartir más y profundizar en cada uno de los temas. Puedo profundizar un poco más en algunos de los sonidos que nos ayuden a sanar. Así como el de ay nos ayuda a disipar totalmente el dolor. Si alguien tiene un dolor en este momento, practíquelo y dése cuenta cómo el dolor se disipa en segundos. Haga ay, ¿cómo lo hice? Unas 7 veces, unas 12 veces, pausada y tranquilamente, tomando la parte en que le duele, haciendo una pequeña presión, y se va a dar cuenta cómo se disipa significativamente el dolor. Se puede disipar por completo o bajar significativamente. Bueno, yo espero que esta invitación a un mayor entendimiento de cómo funcionamos, de quién somos, de cómo funciona la naturaleza y el universo, pues que nos abra la mente y nos haga ver que hay más allá de lo que habíamos pensado. Hay más allá de lo que creíamos y que definitivamente vale la pena seguir conociendo, seguir entendiendo, seguir viviendo de una mejor forma con las herramientas, con la información, con la filosofía que estamos compartiendo. Una mejor forma de vida para cada quien. Porque tenemos que reconocer que la vida es maravillosa y que maravillosa es la vida. Y que nos merecemos eso, realmente vivir la vida maravillosa. Que aunque para muchos en este momento piensen o crean que no es así, no es porque la vida no lo sea, sino porque ustedes no han aprendido a vivir. Y aquí con mucho gusto, con mucho amor, les compartimos cómo vivir mejor. No es como una escuela, no es la idea ni la intención, sino un entendimiento real, básico, una preparación que como seres humanos todos necesitamos. Por lo tanto, los invito a continuar, a compartir, a hacer que más personas también estén en este momento teniendo el entendimiento, la apertura, la oportunidad que ustedes ya tienen. Por lo tanto, gracias y hay que seguir compartiendo, hay que seguir viviendo y haciendo juntos un mundo mejor. Realizar un mundo mejor es, yo creo que un objetivo importante que todos debemos de compartir y tener, ya que en el mundo todos vivimos. Por lo tanto, no basta con que tú estés mejor, sino que nos merecemos todos un mundo mejor.